truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo. Una vez más estamos reunidos, como cada domingo. Es nuestro deber recordando aquel día en que Jesús muy temprano se levantara de la tumba para vencer a aquel postrer enemigo que ataba a los hombres, que era el pecado y la muerte. Y aquel creador de lo malo, el maligno, damos gracias a Dios en su infinita misericordia, porque Él, en estos tiempos, podemos decir que tenemos un enemigo derrotado. El enemigo cobra vida cuando nosotros le damos vida. El enemigo está vencido, Él lo venció en la cruz del Calvario. La iglesia es más que vencedora sobre toda obra del diablo, más que victoriosa, y el enemigo nunca podrá hacer nada si Dios no se lo permite. Damos gracias a Dios entonces por esta mañana, por este tiempo de bendición, tiempo de adoración, tiempo de alabanza, un tiempo de gratitud para la gloria del Señor. Quiero pasar primeramente un momento de oración, elevar nuestros espíritus delante de Dios y clamar al Señor por estos tiempos que nos toca vivir. Es inevitable, no podemos olvidar que el mundo entero pasa un momento tan complicado, pero creemos que Dios está por encima de todos estos problemas, por encima de todas las cosas. Dios está presente, y a este Dios omnipresente es quien nosotros hoy adoramos y alabamos. Y vamos a elevar un momento una oración, un clamor a su trono de gracia, confiando en que Él siempre escucha y responde a nuestras oraciones. Con reverencia, inclinamos nuestras cabezas y oramos un momento al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias por este tiempo que nos permites reunirnos en tu nombre y solamente para alabar tu nombre, Señor. No nos mueve otro propósito sino que exaltar tu nombre, y por qué no prepararnos hasta el día en que tú nos vengas a buscar. Gracias, Dios, por este tiempo. Nos disponemos a compartir esta enseñanza de tu palabra, la cual siempre es oportuna y necesaria para todos los que te aman a ti. Gracias, gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Para esta mañana tenemos un mensaje que, dado los tiempos que vivimos y pensamientos, palabras, acciones, nos obligan a pensar en ello, y casi vivimos atados a un problema tan grande como es la pandemia, y la iglesia, como toda la sociedad, se ve envuelta en algo que hoy ya está muy de moda, y es la cuarentena. Sobre esto quisiera hablar, pero quiero tomar un versículo de la palabra del Señor, el libro del profeta Jeremías, capítulo 15 y versículo 19. Jeremías 15, 19 dice así: en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Gracias, Dios, por tu palabra, palabra presente en todos los tiempos, pues todas las cosas podrán pasar, pero tu palabra es eterna, Señor.
La miramos hoy día y parece escrita hoy para nosotros. Gracias, gracias Señor. Cuando miramos este pasaje del profeta Jeremías, pareciera no ser importante para nosotros, pero creo que hoy más que nunca cobra importancia lo que Dios habla con el profeta. Si nos ponemos en situación de tiempo y espacio, hablaríamos que Jeremías vivía un momento muy difícil, como Israel todo. Israel se encontraba claudicando delante de Dios, entre servir a dioses paganos y hacer las maldades que los pueblos hacían. Y en esa triste situación, cosa que fue muy crónica y muy común para Israel, es cuando Jehová le habla y lo llama a Jeremías, a diríamos alguna vez llamado profeta niño o profeta llorón, el cual es llamado un ministerio muy grande, muy difícil. Difícil porque hablaba un pueblo difícil. Y a veces es necesario que para que Dios use a alguien, el profeta debe ser un carácter, una personalidad firme, estable, sólida. Y esto es lo que Dios hizo con Jeremías. Jeremías dice: pondré tu frente como de pedernal. Haré un hombre de ti, un hombre duro de carácter, un hombre de personalidad definida y firme. Pero claro, como seres humanos siempre tenemos la debilidad dentro de nosotros. Y esto es lo que pasó con Jeremías en cierto momento. Jeremías llegó a decir: Señor, no hablo más tu palabra, me cansé, basta de predicar, ya este pueblo no entiende, la gente no escucha tu palabra y no hablo más palabra en tu nombre. Qué triste situación, pero cuando Dios llama a alguien y lo elige para un ministerio, es imposible que uno pueda abandonar. Y esto es lo que pasó con Jeremías en su momento, según relata el capítulo 20, que Jeremías tuvo un momento de reflexión, momento de introspección espiritual, y en ese momento de mirarse hacia adentro suyo, encontró que había algo dentro de él que era superior a él mismo. No era lo que él quería, ni lo que él sabía, ni lo que él conocía. Era algo mucho más grande que aquello, y era como un fuego. Era algo que no se podía contener. Era algo que estaba realmente haciendo algo suyo, algo dentro suyo, y que él no podía ni lo podía entender, pero simplemente aceptaba esta ocasión como voluntad de Dios. En este momento, cuando el pueblo se encontraba en un momento tan difícil, es que Jehová le habla y le anima a Jeremías. Le anima a Jeremías. Y de este versículo es el que quiero tomar o que he tomado. Cuando Jehová habla con Jeremías y le hace ver que él es consciente que Dios sabe la situación del pueblo. Él sabía el tiempo que el pueblo vivía, la ocasión, la circunstancia, el momento del pueblo. Jehová lo conocía. Pero él esperaba ahora de su profeta cómo estaría él. Y le dice: si tú te convirtieres, yo te exaltaré y te pondré y te restauraré. Cuando uno vuelve a Dios de corazón, Dios no abandona a su pueblo. Es imposible que Dios abandone el suyo. Lo que Él ha escogido, lo que Él ha llamado, jamás nadie de los jamases podrá arrebatarlo de la mano del Señor. Para que tengamos algo tan claro, un versículo tan conocido por nosotros, el Salmo 91 dice que el que habita el abrigo de Dios morará por siempre bajo la sombra del Omnipotente. Y esta debe ser nuestra confianza, que Dios es quien cuida de nosotros. Nosotros somos rebaño de Dios, somos sembradío de Dios, somos el pueblo de Dios, somos lo que Dios ha escogido por gracia y por misericordia, pero Dios demandaba en que este pueblo, por supuesto, le agradara a Él. Y esta es la parte más complicada tal vez. Jeremías le habla y Jehová le dice: si de entre lo vil, si entre las cosas negativas, entre las cosas malas, entre las cosas imposibles, tú sacares lo precioso, si de entre lo vil sacares lo precioso, tú serás como mi boca. Y nosotros como seres humanos de lo vil solo encontramos vileza. Es raro que veamos como ve Dios.
salvo los hombres que Dios ha elegido, y que más allá nunca pierde la esperanza y la convicción de que si Dios eligió a alguien, Dios guardará a ese alguien que ha escogido. Si tú te convirtieres, serás como mi boca. Y este es el tiempo que quiero que reflexionemos. Nosotros podemos pensar de que es un tiempo donde el diablo hace su obra y culpamos a los pueblos y culpamos a los gobernantes y culpamos a Dios, pero es bueno que nosotros sepamos reflexionar y que este momento que parece tan negativo nos lleve a encontrar algo bueno en ello. Y sobre esto es lo que quiero que pensemos juntos. Hoy, por órdenes nacionales, los dirigentes, que el mismo pueblo elegido como presidente de una nación, al cual uno debe todo respeto y obediencia, han determinado ciertos límites en el accionar, porque la única forma de frenar este mal es quedándonos en casa, como tanto se repite por todos lados: quédate en casa, no salga, quédate en casa. Y esto es lo que vamos un momentito a pensar ahora. ¿Quedarnos en casa para qué? Estamos en un tiempo que se llama cuarentena, y sobre el 40 quiero basar mi pensamiento en esta mañana. El número 40 es un número muy usado en la Biblia. Se encuentra, según algunos escritores, algo de 100 veces en toda la Biblia, y está en momentos muy importantes de la vida. Y por lo general, cuando uno se pone a estudiar y a mirar este pasaje de los 40 días, es un tiempo de soledad, tiempo de ensimismarse un poco, de dejarlo todo y uno meterse dentro de uno mismo. Esto es lo que en el principio encontramos cuando Jehová le habla a Noé y le manda que construya el arca y que coloque todos los animales en el arca misma. Durante 40 días estuvo lloviendo, 40 días y 40 noches, soledad, apartamiento. Una cuarentena significa siempre un apartamiento con un propósito. Y esto es lo que Jehová mandó a Noé en este caso, de que estando lloviendo no podía ir a ninguna parte. De hecho, el arca flotaba sobre todas las cosas. Y hasta que Dios no cumplió su plan, ese agua no se borró, porque no desapareció, porque Dios así lo tenía determinado. No se trata de que deje llover, no se trata de que se cierren las cataratas, no se trata de que tengamos la vacuna para la enfermedad. Si nosotros como iglesia, como pueblo, no entendemos que Dios nos está llamando un poco a meternos dentro de nosotros mismos y a quedarnos por un poco de tiempo dentro del hogar, volver a las raíces, volver al comienzo de la iglesia comenzó los hogares. No habían templos todavía. Comenzó los hogares, y en los hogares hacían las reuniones abiertas con toda la sociedad, los que llegaban a aquel lugar. La familia fue la primera bendecida, y nosotros vemos hoy día que lo primero y lo más abandonado de todo es la familia cristiana y la familia misma de toda la sociedad. Estamos tan abstraídos con pensamientos personales, con los celulares y la televisión y tantas cosas, nos hacen tan individuales que ya no hay una relación social, no hay un tratamiento más íntimo entre padres e hijos, no hay un diálogo, no hay una comunicación, no hay una enseñanza, al punto que el respeto ya hoy es algo muy particular. Y es bueno que en el hogar el padre debe saber que es el sacerdote del hogar. El padre es el primer responsable de la salvación de sus hijos. El padre es el encargado de enseñar las primeras palabras a sus hijos. Papá y mamá son los que deben enseñarnos y mostrarnos el camino y explicarnos el por qué están creyendo en Dios, por qué creen en Cristo, por qué van a la iglesia. Y nosotros no explicamos, simplemente traemos los niños vienen porque los traemos de la mano, y cuando llega una cierta edad, el niño se va de la iglesia. Es que nunca entendió, logró comprender por qué es que iba a la iglesia. Y este tiempo
que no se permiten las reuniones públicas y continuas. Es bueno que en el hogar hablemos con nuestros hijos, hablemos con nuestra familia, le contemos a ellos de nuestra vida, de donde Dios nos encontró, el milagro que Dios hizo en nosotros. Y este tiempo seamos sabios. Por eso decía antes, si de entre lo vil sacar lo precioso. Estos 40 días que parecen, y como muchas veces se dice, a mí no me van a prohibir que vaya a la iglesia, yo voy a ir igual, porque yo amo, creo en Dios, Dios me va a guardar. Es que nadie dice que porque yo vaya mañana a la calle y me ponga a predicar a la calle, Dios no me va a guardar. Es una imprudencia que estoy cometiendo, que es cosa distinta. Dios nos manda a nosotros a ser prudentes y a respetar. Si nosotros no obedecemos ni respetamos a las autoridades que tenemos, mal podremos respetar a las que no vemos. Si seguimos mirando un poco el número 40, vamos a encontrar un hombre llamado Moisés, un hombre grande en Israel y en toda la escritura antigua, un hombre que vivió 120 años. Y esos 120 años están separados en 3 etapas de 40 años cada una. 40 años viviendo en Egipto, aprendiendo toda la sabiduría, las artes marciales de Egipto, lo que era ser líder, lo que era ser un jefe en Egipto, lo aprendió él allá, Moisés. ¿Para qué lo estaba aprendiendo? Él no lo sabía en su momento, pero pasaron 40 años, Dios lo sacó de Egipto, por un motivo que Dios mismo preparó y tuvo que salir huyendo de Egipto, y estuvo 40 años más en el desierto de Madián. Allí se casó, allí tuvo hijos, vivió con su suegro, con su familia, era pastor de ovejas, y su soledad sin duda le llevó muchas veces a mirar al cielo y a recordar el Dios de su padre, el Dios que su madre le había enseñado. Y en esa soledad fue cuando Dios le llamó y le encontró y le llamó por su nombre, porque Dios nos conoce aunque nosotros nos alejemos de Él. Y aunque no nos acordemos de Dios, Dios nos conoce por nuestro nombre. Moisés, 40 años más. De esos 40 años Moisés obedeció y vino una tercera etapa de su vida, que ahora regresa para Egipto. De donde había salido o huido, ahora vuelve otra vez allá porque Dios lo lleva a Egipto. Y en esa etapa comienza algo más de la vida práctica. Lo que había aprendido en Egipto, más lo que había aprendido en el desierto, debía practicar 40 años guiando un pueblo que él no había formado, como muchas veces se lo dice. 80 años, la tercera etapa de 40 años, 3 etapas de 40 años. El número 40 es muy sobresaliente en la Biblia. En muchos lugares vamos a encontrar el número, y quiero referirme a un par de números de ocasiones solamente, pero que son importantes para nosotros. Cuando Moisés ya pasan sus 40 años casi de liderazgo, han pasado una etapa de su vida muy larga y ya es un hombre mayor, Dios le llama otra vez y le dice que suba al monte porque allí Dios le entregaría a su pueblo las leyes que le gobernarían como nación. Una nación bien establecida obedece y respeta las leyes que le son impuestas. Mientras no sea una nación de esta forma, será un pueblo común, pero Dios deseaba que fuéramos una nación y en estos tiempos, como en todos los tiempos, Dios ha dado leyes y ordenanzas a su pueblo. Para que Moisés reciba las leyes que gobernarían la nación, tuvo que estar 40 días más en el monte, 40 días y 40 noches estar en soledad, en ayuno y comunión con Dios. 40 días, soledad y ayuno y encuentro con Dios. Miremos los 40 años de soledad durante la lluvia, encuentro familiar. Miramos 40 años de formación Moisés en Egipto, 40 años de formación en el desierto y 40 años ahora practicando lo que había aprendido para ser el hombre que Dios quería que fuera.
Pero hermanos, cuando todo esto sucede, no siempre Dios aprueba lo que nosotros aprobamos. Dios le estaba haciendo a Moisés, el hombre que gobernaría a su pueblo y que guiaría a su pueblo, y necesitaba algo más, una intimidad muy personal, y para que el pueblo temiera y honrara a Moisés. Entonces Dios lo llevó al monte, y en esos 40 días y 40 noches Moisés oró con Dios, habló con el Señor, estuvo su intimidad con Dios, y Jehová le entregó las tablas de la ley después de 40 días de soledad. No tenga miedo, hermano, de 40 días que la gente nos propone de quedarnos en hogar. Aprovéchelo para orar, para clamar a Dios, para tener una intimidad con Dios. ¿Cuánto tiempo perdemos o venimos a la iglesia y estamos casi ensimismados otra vez en nosotros mismos y rara vez recordamos lo que Dios ha hecho en nosotros, y algo que nunca debemos olvidar? Nunca olvidemos de donde Dios nos sacó, donde Dios nos encontró. Cuando nosotros nos olvidamos de donde Dios nos sacó, estamos propensos a caer otra vez. Es verdad, Dios perdona mis pecados. No digo que haga los pecados de antes, digo solamente que reconozcas como un deudor a Dios. Digas: Señor, tú me salvaste, me sacaste del pecado, mi vida era un infierno, estaba perdido, no había esperanza para mí. La enfermedad me corroía, no tenía ninguna salida a mi alma, y tú me encontraste. Y esto nunca lo olvides. El día que te olvides que Dios fue tu sanador, vas a buscar en muchos lugares otra vez tu sanidad. Nunca olvides de donde Dios te ha sacado. Seguimos con el 40, cuando el gran profeta Elías, ese hombre de Dios, oyó decir que la mujer del rey le iba a perseguir para matarle, esta terrible Jezabel. Cuando se encuentra ahora que ya, está un poco corralado, Dios muestra su poder con él para infundirle aliento a Elías. Elías está orando en el Monte Carmelo y allí invita a todo el pueblo y reconstruye el altar de Dios. Y en esa tarde de reconstrucción del altar le dio al pueblo la oportunidad de elegir. Ustedes deben elegir. ¿Qué van a hacer? Y vamos a orar a Dios, le dijo al pueblo y a todos los profetas de Baal: lo que mejor suceda, este será nuestro Dios. Por un lado, los Baales clamaban, los profetas de Baal clamaban a su Dios y pedían que el Dios Baal respondiera a su oración, y la respuesta estaba determinada a través de un total milagro. Un milagro que se efectuaría cuando lloviera fuego del cielo y quemara una ofrenda. Elías y los profetas de Baal se estaban enfrentando a un desafío terrible, pero con Elías no había nadie, estaba Elías solo. Los profetas de Baal eran 400, otra vez 40 a la potencia de 10, y en esa soledad Elías clamaba a Dios, y cuando los profetas de Baal clamaban a sus dioses o clamaban a su Dios, por supuesto, ningún dios terreno, cualquiera fuera su nombre, tiene poder para hacerlo, porque los dioses son hechos por los hombres. Solo Jehová, Dios de los ejércitos, el Señor de los cielos y la tierra, Él es el que subsiste en sí mismo, porque su nombre significa el que es en sí mismo. Cuando Elías ora a Dios, por supuesto, Dios nunca se tarda en la oración de los suyos, menos cuando su buen nombre se encuentra en compromiso. Y cuando Dios nos manda hacer algo, si Dios nos manda hacer algo, nosotros obedezcamos, que Dios lo va a hacer. Va a hacer lo imposible para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado. Y en esto, cuando hablo un tema de esto, de la obediencia, siempre recuerdo al pastor Belisario Morales, pastor de General Chalapampa. Recuerdo que alguna vez nos contaba él de que el Señor le habló, él estaba en su casa, en la iglesia, y el Señor le habló, le dijo: mira, anda a orar por mi siervo Juan.
El pastor se comenzó a preparar, se arregló, se tomó su tiempo y se fue a orar por el hermano Juan. El hermano Juan estaba internado en el hospital y él fue a orar por el hermano Juan. Según lo que él nos contó en su momento, cuando llegó al hospital, la familia del hermano Juan estaba llorando. A la puerta del hospital ya habían salido, lloraban afuera. Y él, cuando lo ve, le preguntó: ¿dónde está el hermano Juan? Pastor, el hermano Juan murió. ¿Cómo? Y sí, murió, pastor. ¿Y dónde está? Está en la morgue. El pastor Belisario, según él nos contó en su momento, él pidió entrar a la morgue, fue hasta allí, pidió ver el cuerpo del hermano Juan, y cuando lo vio en esa camilla, él oró a Dios. Él oró a Dios. Y en esa oración oró porque Dios le diera vida. Y al momento, el hermano Juan resucitó. Aunque parezca cosa de loco, aunque parezca que esto es increíble, y sí, la verdad que es increíble, para una mente humana es increíble. Una persona que está muerta un par de horas jamás podría volver a resucitar, pero en este caso Dios lo había mandado, y cuando Dios lo mandó no le dijo cómo estaba el hermano Juan. La obediencia del pastor Belisario, sin duda, actuó y el milagro de Dios se realizó, y el hermano volvió por un momento a la vida, aunque él mismo pidió y dijo: pastor, no quiero vivir. Y seguramente, si alguien escucha esto, podrá corroborarlo, porque esto es una gran verdad. Quiero decir con esto, cuando Dios nos manda a hacer algo, simplemente debemos obedecer. La obra no es de los hombres, la obra es de Dios. Elías había orado, y cuando oró esto, al día siguiente, porque nosotros estamos un día en el cielo y de pronto nos vemos en el infierno, somos tan variables, nos cuesta mucho afirmarnos firmes como la roca o en la roca. Y Elías un día estaba de pronto haciendo llover fuego del cielo como había llovido, y ahora se encontraba huyendo de Jezabel. Y había caminado un trecho largo, y en su estado de desánimo, que se encontraba de desaliento espiritual, se tiró a dormir bajo una planta. Y en esa soledad, el ángel de Dios vino y le tocó. Elías, Elías, levántate. Aún te resta mucho camino que andar. Vio Elías en esa soledad una botella de agua y un pedazo de pan, y con ese alimento caminó 40 días hasta llegar al monte de Dios. Hermanos amados en el Señor, para llegar a Dios necesitamos siempre la soledad. Nunca la soledad de buena compañera que esté siempre con nosotros, pero es necesario, en la vida cristiana, es necesario pasar tiempo de soledad. Y si fuéramos a avanzar mucho más en el tiempo, rápidamente vamos a encontrar que Jesús, para poder comenzar su ministerio, tuvo que estar en el desierto durante 40 días y 40 noches otra vez. Aunque anteriormente él, para ser presentado en el templo, también tuvo que tener 40 días de presentación. O sea, hay muchas veces en que la ocasión del número 40 se repite. Por esto quiero decirte, aprovecha este tiempo. Nunca pienses que es para mal de tu vida. Si tú eres sabio, encontrarás entre las cosas viles, encontrarás cosas importantes. ¿Piensas que la pandemia que llena la tierra es para mal? No, es para bien. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios está al mando de todo. Este mundo es suyo, le pertenece a Dios, aunque por un poco de tiempo hay un príncipe que gobierna, pero el dueño de la tierra, el creador, se llama Jehová, Dios de los ejércitos, el Señor de nuestra vida, el Dios de nuestro tiempo. Por lo tanto, no pienses que esto es para mal. Todas las cosas, dice el apóstol Pablo, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Estimado amigo, estimado hermano en el Señor, Dios bendiga tu vida, Dios te guarde, el Señor sea contigo, y que en este momento quisiera orar
contigo, que no te falte la fe, que el diablo no te robe la bendición, no te quedes pensando que no podemos ir al culto. Aprovecha tu tiempo, habla con tu familia, apártate, ora, entra en intimidad para con Dios. En ese encierro de intimidad, Dios estará escuchando tu oración. Dios morará en tu corazón, entrará en tu vida, Él hará el milagro, porque la obra es suya, el poder le pertenece a Él, solo a Él. Y te invito y te animo, no te pienses, no es que el diablo traiga a tu mente pensamiento negativo, no puedo ir a la iglesia. Hazte fuerte, allí hazte tu fortaleza, hazte tu castillo por un poco de tiempo hasta que esto suceda, y renovados vendremos a la casa de Jehová con alabanza, con alegría, y diremos, como dijo el salmista, porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Te animo a seguir, no te canses, no pienses que la cuarentena es negativa, aprovecha para bien. Si tú eres sabio, sacarás de lo vil, encontrarás cosas preciosas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito a que por un momento elevemos una oración al Señor. Bondadoso Dios, Señor, yo sé que tu oído está atento al clamor de tu pueblo. Y aún aquellos que no te conocen también, es tu tiempo, Señor. Dios, esto que sucede nunca será para mal, aunque será para el dolor de muchos. Es necesario que así suceda, porque nosotros hemos aprendido a ser los hijos del rigor. Nos cuesta oír tu palabra y obedecerla, Señor. Ayúdanos, buen Dios, para que podamos entender que solo tú eres Dios y no los hombres que buscan su propia gloria, sino que a ti y solo a ti sea la gloria. Dios bueno, Dios maravilloso, ruego tu bendición sobre cada persona que escucha y que ve tu palabra. Señor, que se puedan refugiarse en ti, en tu cobertura, en tu presencia maravillosa, porque cuando estamos cerca tuyo, nada nos podrá tocar. Al abrigo del Altísimo, al abrigo de Dios, estaremos seguros, Señor. Gracias, buen Dios, por este tiempo. Rogamos tu bendición y que nos acompañes cada día y cada momento. Que lo hagamos todo para honra y gloria del que vive en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Recordamos que el próximo viernes 20 y 30 estaremos una vez más para continuar adorando, alabando al Señor y teniendo una reflexión de la palabra de Dios, palabra que para estos tiempos siempre nos hace falta. Dios le bendiga, Dios le guarda, fuerza, adelante, confía. Si el Señor es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Dios te bendiga, la mano de Todopoderoso te guarda y te abriga siempre. Bendiciones.